Las iglesias de Galacia nacieron en un contexto de ruptura profunda. No fueron comunidades construidas lentamente ni bajo estructuras religiosas sólidas. Surgieron en medio del choque entre dos mundos: el paganismo grecorromano, lleno de rituales, sacrificios y dioses múltiples, y el mensaje radical que predicaba Pablo, centrado en una sola idea revolucionaria para su tiempo: la salvación no se gana, se recibe por la fe. Para muchos de los gálatas, este mensaje fue una liberación real, no simbólica, real. Ya no dependían de templos paganos, de sacerdotes, de ofrendas costosas ni de cumplir ciclos religiosos interminables para sentirse aceptados por lo divino. Al inicio, la vida de estas comunidades estaba marcada por una sensación de alivio. Habían salido de sistemas opresivos y habían encontrado un mensaje que hablaba de gracia, de adopción, de libertad interior. Pablo mismo recuerda cómo lo recibieron con afecto, cómo escucharon su enseñanza con atención y cómo experimentaron cambios visibles en su manera de vivir. No se trataba de una fe fría o intelectual, sino de una convicción viva que transformaba costumbres, relaciones y prioridades. En ese primer momento, la iglesia de Galacia respiraba libertad. Pero esa libertad tenía un problema: no encajaba bien en ningún sistema conocido. Ni para el mundo judío más estricto, ni para la mentalidad romana, ni para quienes necesitaban reglas claras para sentirse seguros. Y es ahí donde comienza el conflicto. Tras la partida de Pablo, llegaron otros maestros, conocidos históricamente como judaizantes. No negaban a Jesús, pero afirmaban que la fe no era suficiente. Introdujeron la idea de que, para ser verdaderamente aceptados por Dios, los creyentes debían someterse nuevamente a la ley de Moisés, a sus rituales y exigencias externas. El mensaje cambió sutilmente, pero de forma devastadora. Ya no se hablaba tanto de libertad, sino de cumplimiento. Ya no se hablaba de transformación interior, sino de señales externas de obediencia. La circuncisión, las normas alimenticias y la observancia de días sagrados comenzaron a presentarse como requisitos espirituales. Lo que antes era una comunidad de personas agradecidas pasó a convertirse en un grupo de creyentes inseguros, constantemente evaluándose a sí mismos y a los demás. Esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Fue gradual, casi imperceptible. Primero se presentó como una mejora espiritual, como un nivel más alto de compromiso. Luego, como una forma de agradar más a Dios. Finalmente, se convirtió en una presión constante. Los gálatas, que habían sido liberados del peso religioso del paganismo, comenzaron a cargar un nuevo yugo, esta vez disfrazado de santidad. La tragedia de Galacia es precisamente esa. No volvieron a un pecado evidente, sino a una esclavitud respetable. Dejaron la libertad por la seguridad de las normas. Cambiaron la fe viva por un sistema que ofrecía control. Pablo percibe esto con claridad y por eso escribe con tanta urgencia. Él no ve solo un error doctrinal, sino un retroceso existencial. La comunidad estaba perdiendo su esencia, no porque rechazara a Cristo, sino porque lo estaba sustituyendo por reglas. Este primer quiebre explica todo lo que vendrá después: el legalismo, los pecados ocultos, el miedo y la dureza espiritual. Nada de eso surge de repente. Todo comienza aquí, cuando una iglesia que había nacido en libertad decide, consciente o inconscientemente, volver a encadenarse. Y esa decisión marcará profundamente la terrible vida espiritual que Pablo denuncia en su carta. Una vez que la iglesia de Galacia abandonó la libertad inicial que había recibido, el legalismo no entró como un accidente, sino como una solución aparente. Para muchos creyentes, las normas ofrecían algo que la fe pura no siempre da de inmediato: sensación de orden, de seguridad y de control. El problema es que ese control no se dirigía solo a la conducta externa, sino que comenzó a gobernar la conciencia. La fe dejó de ser una relación viva y se convirtió en un sistema de vigilancia espiritual. Históricamente, el legalismo funcionaba como una herramienta eficaz para mantener cohesionadas comunidades diversas. En Galacia convivían gentiles con trasfondos paganos y judíos con tradiciones religiosas estrictas. Imponer reglas visibles era una forma rápida de homogeneizar el grupo. Sin embargo, esa uniformidad tenía un precio alto. Las normas externas pasaron a definir quién era considerado verdaderamente espiritual y quién no. La fe ya no se medía por la transformación interior, sino por el cumplimiento visible de rituales y costumbres. Este cambio alteró por completo la dinámica de la iglesia. Comenzaron a surgir comparaciones constantes. Algunos se sentían superiores por cumplir más reglas, otros inferiores por no lograrlo. La comunidad dejó de ser un espacio de apoyo mutuo y se transformó en un tribunal silencioso.
Nadie necesitaba acusar abiertamente, bastaba con observar quién cumplía y quién no. El legalismo no necesita gritar, opera mejor en el silencio y la presión social. Pablo entiende que este sistema no solo oprime, sino que manipula. Por eso habla con tanta dureza en su carta. El legalismo, lejos de acercar a Dios, crea una dependencia constante de intermediarios espirituales. Los creyentes ya no confían en la gracia recibida, sino en la aprobación de quienes interpretan las normas. Así, el poder se concentra en manos de unos pocos que deciden qué es aceptable y qué no. No es casualidad que Pablo denuncie este proceso como una forma de esclavitud. Además, el legalismo redefine el concepto de obediencia. Ya no se obedece por convicción, sino por miedo a quedar excluido. En Galacia, este miedo era real. La identidad del creyente estaba en juego. No cumplir con las normas significaba ser visto como incompleto, inmaduro o incluso falso. Bajo esa presión, muchos comenzaron a actuar no desde la fe, sino desde la ansiedad. Y cuando la ansiedad gobierna la vida espiritual, la autenticidad desaparece. Otro efecto devastador del legalismo fue la pérdida de responsabilidad personal. Las personas dejaron de examinar su corazón y se concentraron únicamente en cumplir reglas. Mientras las normas se respetaran, la conciencia podía permanecer tranquila, incluso si el interior estaba lleno de resentimiento, orgullo o envidia. El sistema permitía esconder conflictos reales bajo una fachada de obediencia. Esto explica por qué, a pesar de tanta rigidez, Pablo denuncia tensiones internas, rivalidades y divisiones. El legalismo también afectó la manera en que los gálatas entendían a Dios. Lo comenzaron a percibir como un juez implacable, siempre observando fallos, siempre exigiendo más. La relación filial que Pablo había predicado se fue diluyendo. En su lugar apareció una espiritualidad basada en méritos, donde el amor divino parecía depender del rendimiento humano. Esta visión no solo distorsionó la fe, sino que agotó emocionalmente la comunidad. Así, lo que comenzó como una búsqueda de orden terminó convirtiéndose en un sistema de control espiritual profundo. La iglesia de Galacia ya no vivía para crecer en libertad, sino para sobrevivir dentro de un marco rígido de expectativas. Este entorno no solo preparó el terreno para el pecado oculto y la hipocresía, sino que los hizo inevitables. Cuando la fe se convierte en control, la vida interior se fractura. Y esa fractura será el núcleo del siguiente conflicto que Pablo expone. Cuando el legalismo se establece como norma central en la vida espiritual, el resultado no es una comunidad más pura, sino una comunidad más fragmentada por dentro. En la iglesia de Galacia, este fenómeno comenzó a hacerse visible de una forma silenciosa pero profunda. Cuantas más reglas se imponían, más necesario se volvía aparentar que se cumplían. Y cuando la apariencia se vuelve prioritaria, la verdad interior pasa a segundo plano. El sistema legalista no elimina el pecado, lo esconde. Los gálatas empezaron a aprender, consciente o inconscientemente, que admitir debilidad era peligroso. Reconocer una lucha interna podía significar perder estatus espiritual, respeto o incluso pertenencia. Así, la confesión sincera fue reemplazada por el silencio estratégico. Nadie quería ser visto como menos comprometido. Nadie quería quedar señalado como espiritual o moralmente inferior. El resultado fue una vida doble cada vez más común. Pablo detecta este problema con claridad cuando menciona actitudes como celos, contiendas, divisiones y rivalidades. Estas no son faltas visibles desde fuera, sino pecados que nacen en el interior y se manifiestan en relaciones rotas. La iglesia podía parecer ordenada, disciplinada y correcta, pero por dentro estaba llena de tensiones no resueltas. El legalismo había creado una cultura donde el comportamiento externo importaba más que la transformación real del corazón. Este tipo de ambiente genera un efecto perverso. Cuanto más estricta es la norma, más sofisticada se vuelve la hipocresía. Los creyentes aprenden a cumplir lo visible mientras ocultan lo invisible. Se respeta el ritual, pero se ignora la misericordia. Se cumplen las reglas, pero se pierde la capacidad de amar sin condiciones. La santidad deja de ser una vida coherente y se convierte en una actuación constante. Históricamente, este patrón no es exclusivo de Galacia. Se repite en comunidades religiosas donde la identidad se construye alrededor del cumplimiento. En estos contextos, el pecado no desaparece, se reorganiza, cambia de forma. Ya no es abierto ni confesado, sino interno, silencioso y acumulativo. El orgullo espiritual, el desprecio al otro y la autojustificación se convierten en los pecados dominantes, precisamente porque no violan ninguna norma externa. En Galacia, esta situación afectó profundamente las relaciones entre los creyentes.
La comparación constante alimentó la envidia. La competencia por parecer más obediente generó resentimiento. La falta de honestidad debilitó la confianza mutua. Pablo observa una comunidad que, aunque hablaba de ley y santidad, había perdido el espíritu de unidad que la caracterizaba al inicio. El problema ya no era solo doctrinal, era humano. Además, el legalismo produjo una distorsión peligrosa. Muchos comenzaron a creer que mientras cumplieran las normas, su interior no necesitaba ser examinado. Esto llevó a una desconexión entre fe y vida real. Se podía ser irreprochable en apariencia y cruel en actitudes. Se podía cumplir cada exigencia religiosa y, aún así, vivir dominado por el miedo, la ira o la soberbia. Pablo entiende que este tipo de espiritualidad no transforma, solo reprime. El pecado oculto es siempre más destructivo que el pecado visible, porque no encuentra corrección ni sanidad. En Galacia, esta realidad fue el fruto directo del sistema que habían aceptado. Al cambiar la libertad por el control, habían creado el escenario perfecto para una fe vacía por dentro. La santidad aparente se convirtió en una máscara necesaria para sobrevivir espiritualmente dentro de la comunidad. Este deterioro interno prepara el terreno para el siguiente drama, el miedo constante a fallar y a perder la salvación. Cuando la fe se basa en apariencia y cumplimiento, el temor se vuelve inevitable. Y ese temor marcará profundamente la vida diaria de los Gálatas, como Pablo denunciará con firmeza en el siguiente punto. Cuando una comunidad espiritual sustituye la fe viva por un sistema de normas, el miedo no aparece como un efecto secundario, sino como motor central de la vida religiosa. En la iglesia de Galacia, este miedo se volvió cotidiano. Ya no era un temor ocasional, sino una presencia constante que condicionaba decisiones, pensamientos y relaciones. El creyente dejó de vivir desde la confianza y comenzó a vivir desde la sospecha. Sospecha de sí mismo, de los demás, en última instancia, de Dios. El legalismo había enseñado a los Gálatas que su relación con Dios dependía de su rendimiento espiritual. Cada fallo, cada duda, cada error se percibía como una amenaza real. No cumplir una norma ya no era solo una falta, sino una señal de posible condena. Esta mentalidad transformó la fe en una carrera interminable donde nunca se hacía suficiente. La salvación, que antes se anunciaba como un regalo, comenzó a sentirse como algo frágil, fácil de perder. Este miedo tuvo consecuencias profundas en la vida diaria. Las personas comenzaron a vigilarse a sí mismas de forma obsesiva. Cada decisión era evaluada bajo la pregunta silenciosa: ¿esto me aleja de Dios? Pero no desde una conciencia madura, sino desde el terror a equivocarse. La espiritualidad se volvió tensa, rígida y agotadora. Vivir así no produce crecimiento, produce desgaste. Pablo entiende que este tipo de temor no transforma el carácter, solo paraliza. Además, el miedo a perder la salvación rompió la autenticidad. En un entorno donde fallar podía significar rechazo espiritual, nadie se atrevía a mostrarse vulnerable. Las dudas se ocultaban, las luchas se silenciaban. El creyente debía parecer firme incluso cuando por dentro estaba desmoronándose. Este silencio forzado intensificó la soledad espiritual. Aunque estaban rodeados de otros creyentes, muchos gálatas vivían su fe en aislamiento emocional. El miedo también afectó la forma en que entendían a Dios. Ya no lo veían como un padre cercano, sino como un juez impredecible. Cada norma incumplida se interpretaba como una posible sentencia. Este retrato de Dios no surgió de la nada. Fue el resultado lógico de una teología centrada en la ley y no en la gracia. Cuando la relación con lo divino se basa en méritos, el amor se vuelve condicional y la paz desaparece. Pablo reacciona con firmeza porque sabe que este miedo no es neutral, es destructivo. No solo debilita la fe individual, sino que contamina a toda la comunidad. Una iglesia dominada por el temor se vuelve controladora, rígida y poco compasiva. El error ajeno ya no se ve como una oportunidad de restauración, sino como una amenaza al orden establecido. Así, el miedo se multiplica y se convierte en cultura. Históricamente, este mismo patrón se repetirá en distintos momentos del cristianismo. Cada vez que la salvación se presenta como algo que debe sostenerse mediante esfuerzo humano, el miedo se instala como guardián del sistema. En Galacia, este temor era especialmente grave porque atacaba el núcleo del mensaje original que habían recibido. Pablo no está corrigiendo un detalle menor, está defendiendo la esencia misma de la fe cristiana primitiva. El creyente que vive con miedo constante no puede amar con libertad, ni servir con gozo, ni crecer con seguridad. Todo se vuelve una estrategia para evitar el castigo. Pablo sabe que mientras este temor gobierne, la iglesia no podrá sanar las divisiones internas ni enfrentar sus pecados ocultos.
Por eso prepara el terreno para una confrontación final, directa y sin concesiones. En el siguiente punto, Pablo lanza su advertencia más dura y, al mismo tiempo, su llamado más esperanzador: abandonar definitivamente la esclavitud del miedo y regresar a la libertad del espíritu. Ese será el cierre decisivo de esta historia. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Galacia, no lo hace como un teólogo distante ni como un observador neutral. Escribe como alguien que ve a una comunidad al borde del colapso espiritual. Sus palabras finales no buscan suavizar el conflicto, sino despertar a quienes se han acostumbrado a vivir encadenados. Por eso su advertencia es directa, incluso incómoda. Han cambiado la libertad por la esclavitud y lo han hecho creyendo que estaban avanzando espiritualmente. Pablo no acusa a los Gálatas de haber abandonado a Dios, sino de haber traicionado el corazón del mensaje que recibieron. Les recuerda que comenzar por la fe y terminar dependiendo de la carne es una contradicción profunda. No se trata solo de una discusión sobre normas, sino de una cuestión de identidad. ¿Quién define la relación con Dios, la gracia o el esfuerzo humano? Para Pablo, aceptar el legalismo no es una mejora espiritual, es una regresión peligrosa. El apóstol utiliza un lenguaje fuerte porque sabe que el daño ya es real. Habla de hechizo, de engaño, de pérdida de sentido. No porque los Gálatas fueran ingenuos, sino porque habían permitido que el miedo y la presión sustituyeran a la verdad. El legalismo había reconfigurado su manera de pensar, de sentir y de relacionarse. Ya no vivían desde la confianza, sino desde la ansiedad espiritual. Pablo entiende que, si no se corta ese proceso, la comunidad terminará completamente vacía por dentro. Sin embargo, su mensaje no termina en condena. El cierre de su advertencia es una invitación clara: volver a la libertad del espíritu. No una libertad caótica, sino una libertad responsable, nacida de la transformación interior. Pablo no propone eliminar toda forma de disciplina, sino recuperar el orden correcto. Primero el corazón, luego la conducta. Primero la identidad, luego las acciones. La verdadera santidad, insiste, no nace de la imposición externa, sino de una vida guiada desde dentro. Este llamado final es radical porque exige soltar aquello que da falsa seguridad. El legalismo ofrece reglas claras, pero roba la vida. La libertad del espíritu, en cambio, exige madurez, discernimiento y confianza. No todos están dispuestos a asumir ese riesgo. Por eso Pablo sabe que su mensaje dividirá opiniones. Algunos preferirán seguir viviendo bajo normas visibles. Otros entenderán que la fe auténtica no puede sostenerse en el miedo. La historia de Galacia se convierte así en una advertencia permanente, no solo para su tiempo, sino para cualquier comunidad religiosa que confunda obediencia con control y santidad con apariencia. Pablo deja claro que una iglesia puede tener doctrina correcta y, aún así, estar espiritualmente enferma. El síntoma principal de esa enfermedad es la pérdida de la libertad interior. El gran cierre de esta historia no es una victoria inmediata, sino una pregunta abierta que atraviesa los siglos. ¿Qué tipo de fe se elige vivir? ¿Una fe sostenida por reglas o una fe sostenida por convicción? ¿Una fe que vigila o una fe que transforma? La carta a los Gálatas no ofrece comodidad, ofrece verdad, y esa verdad incomoda porque obliga a decidir. Pablo cierra con una visión clara. Una comunidad que camina por el Espíritu no necesita máscaras, no vive con miedo y no se define por el cumplimiento externo. Vive desde la libertad que una vez recibió y que nunca debió abandonar. Ese es el verdadero final que Pablo propone. No un regreso al pasado, sino una recuperación de la esencia perdida. Una fe viva, sin cadenas, capaz de sostenerse incluso cuando desaparecen todas las normas externas. Ese es el mensaje final. Y también la advertencia más dura. Cuando la libertad se pierde, la fe se convierte en carga. Pero cuando la libertad se recupera, incluso una iglesia rota puede volver a vivir.